Antes de que existiera el cielo, la tierra, los hombres o los propios dioses, todo era una vasta oscuridad suspendida en un océano infinito llamado Nun. Allí no había forma, ni luz, ni movimiento, pero dentro de aquella inmensidad dormía un potencial sin nombre. Un día, algo comenzó a agitarse en las profundidades, un destello, un soplo, un latido. Entonces, del infinito surgió una burbuja de luz ardiente, y dentro de ella apareció la primera deidad consciente, Ra. Su forma era pura radiancia, tan intensa que incluso los dioses que aparecerían después lo recordarían como el primer amanecer del cosmos. Ra emergió del caos con un propósito: ordenar el mundo. Al elevarse sobre las aguas primordiales, dio origen a la luz, al tiempo y a la existencia misma. Desde ese instante, Ra no solo iluminó el universo, se convirtió en su arquitecto. Cada rayo que emanaba de él era una promesa de vida, una fuerza eterna capaz de crear, transformar y sostener. Por eso, desde el origen de todas las cosas, Ra sería recordado como el dios que encendió el primer amanecer. Tras despertar del caos, Ra comprendió que la existencia necesitaba orden. De su voz nació el aire, de sus lágrimas el agua y de su aliento la tierra misma. Luego, moldeó a los primeros dioses para que lo ayudaran a organizar el cosmos. De su propio cuerpo surgieron Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Más tarde, de ellos vendrían Geb, dios de la tierra, y Not, diosa del cielo. Ra observó cómo sus descendientes daban forma a montañas, ríos, cielos estrellados y mares profundos. En este vasto escenario recién creado, Ra ascendió hacia las alturas y se convirtió en el sol viviente que recorre el firmamento. Cada amanecer era una declaración de su poder, y cada anochecer marcaba su transición hacia otros mundos. Con el tiempo, Ra no solo fue el creador, sino la fuerza que sostenía la vida misma. Sin su luz no habría cosechas, ni reyes, ni hombres, ni dioses. Por eso, en cada templo, cada sacerdote y cada ciudadano miraba hacia el horizonte en busca de la figura que lo había creado todo. Para guiar el orden del mundo, Ra adoptó una forma que todos los seres podrían ver: la del sol. Cada día navegaba por el cielo en su barca sagrada, llamada la barca Manjet. Desde ella iluminaba las tierras de Egipto, calentaba los campos, marcaba el tiempo y alimentaba la vida. Los egipcios creían que Ra no era solo el sol físico, era un dios viajero, un capitán celeste que surcaba un océano invisible. En la mañana, Ra aparecía joven y poderoso, rebosante de fuerza renovada. Al llegar al mediodía, alcanzaba el punto máximo de su poder, brillando con toda su gloria. Pero cada atardecer comenzaba su transformación. Ra envejecía, se debilitaba y descendía hacia el horizonte para entrar en un mundo completamente distinto. Allí empezaba un viaje nocturno lleno de peligros, donde las fuerzas del caos lo acechaban sin descanso. Sin su recorrido, la noche sería eterna. Sin su retorno, el mundo moriría en sombras. Cuando Ra desaparecía al final del día, no descansaba. Descendía a las profundidades del Duat, el misterioso inframundo egipcio lleno de criaturas, trampas y dioses oscuros. Allí viajaba en una segunda barca, llamada Mesektet. El camino atravesaba 12 regiones, cada una asociada con una hora de la noche. En cada tramo, Ra encontraba espíritus errantes, guardianes, monstruos y almas que esperaban juicio. Pero ningún enemigo era tan temible como Apep, la serpiente gigantesca del caos. Apep intentaba devorar la barca y apagar la luz de Ra para siempre. Las batallas entre ambos eran feroces, y los egipcios creían que, si algún día Ra perdía, el sol no volvería a salir. Pero noche tras noche, Ra emergía victorioso.
renovado y listo para renacer. Su viaje nocturno era un mensaje eterno. Incluso la oscuridad más profunda puede ser derrotada, siempre que la luz se mantenga firme. A lo largo de los milenios, Ra adoptó múltiples formas. A veces era un halcón de fuego, otras un hombre con cabeza de halcón coronado con un disco solar. En ocasiones se fusionaba con otros dioses para expresar diferentes aspectos de su poder. Ra-Horashti, el halcón del horizonte. Atum-Ra, el anciano creador. Amon-Ra, la fuerza invisible detrás de toda divinidad. Su culto se extendió por todo Egipto, desde los templos más humildes hasta los complejos sagrados más grandiosos. Los faraones afirmaban ser sus hijos directos, y su legitimidad como reyes dependía de la aprobación del dios Sol. Incluso en los momentos más turbulentos de la historia egipcia, Ra siguió siendo un símbolo de estabilidad, orden y vida. Su esencia no era solo la luz que iluminaba el mundo, sino el principio eterno que lo sustentaba todo. Y por eso, durante miles de años, el amanecer fue para Egipto un recordatorio diario de que Ra seguía reinando. Desde las profundidades de un tiempo tan antiguo que ni los propios dioses podían recordar, Ra emergió por primera vez. No nació como un ser débil ni como una chispa tenue, sino como una fuerza pura, ardiente y consciente de su propio poder. Se decía que surgió del océano primordial, Nun, un mar infinito de oscuridad y silencio. Y cuando Ra abrió los ojos, la luz apareció por primera vez en el universo. Su sola presencia hizo temblar a los dioses y despertar a las criaturas que yacían dormidas en las aguas eternas. Fue el momento en el que el caos retrocedió, cediendo ante el poder de la creación. Con su primer aliento, Ra formó el aire. Con su primer pensamiento, creó la tierra. Y con su simple voluntad, dio forma al cielo que sostendría los destinos de todo ser vivo. Pero la verdadera pregunta que marcó el inicio de su reinado fue esta: ¿cómo un solo Dios pudo imponer orden en un universo dominado por el caos absoluto? Al hacerse amo de la luz, Ra comprendió que no bastaba con existir. Debía mantenerse en movimiento, pues incluso la luz se desvanece si no avanza. Así nació su recorrido eterno por el cielo. Cada amanecer era su renacimiento, cada mediodía su dominio absoluto, y cada atardecer el inicio de una batalla silenciosa contra las fuerzas que querían devorar la luz. Los antiguos creían que Ra navegaba en una barca celestial llamada Manjet durante el día, iluminando todo a su paso. Su luz no solo permitía ver, sino que otorgaba vida a plantas, animales y hombres. La energía que provenía de su esencia alimentaba el mundo entero. Los sacerdotes decían que cada rayo era una palabra que ordenaba al universo seguir existiendo. Y sin embargo, Ra sabía que todo lo que nace debe enfrentarse a la amenaza de desaparecer. No pasó mucho tiempo antes de que Ra usara su poder para crear a otros dioses. Desde sus lágrimas surgieron los primeros humanos, y de su voz nacieron figuras divinas como Shu, Tefnut, Geb y Nut, quienes ayudarían a moldear el universo. Ra no solo era el padre del sol, sino el padre del orden, del equilibrio y de la vida misma. Sin embargo, esta expansión también trajo un riesgo inesperado. Mientras más vida existía, más difícil era mantenerla bajo control. Los dioses crecieron en poder, las criaturas se multiplicaron y el mundo se volvió un tablero de fuerzas impredecibles. Algunos adoraban a Ra con devoción absoluta. Otros lo respetaban con temor. Y unos cuantos empezaron a preguntarse qué ocurriría si su luz algún día se apagaba. Con el tiempo, Ra se convirtió en un gobernante absoluto. Su sabiduría era inmensa, su poder incomparable.
Sin embargo, los antiguos textos cuentan que existió un momento en el que los humanos y ciertos dioses empezaron a cuestionar su autoridad. El mundo era joven, y la nueva vida no entendía el peso de la responsabilidad divina. Fue entonces cuando Ra reveló su forma más oculta, la del sol ardiente, un aspecto tan radiante que podía destruir con solo mirarlo. Bajo esta forma, enseñó a dioses y mortales que la luz da vida, pero también puede arrebatarla. Muchos historiadores creen que este episodio fue la raíz de la idea de que ningún ser, ni humano ni divino, debía desafiar el equilibrio impuesto por Ra. Pese a su poder, Ra era consciente de algo que lo perseguiría durante toda la eternidad. Incluso el sol, el símbolo de la vida, debía enfrentarse a la oscuridad. Y esa oscuridad tenía nombre. Un ser gigantesco, antiguo y temible, se movía en lo más profundo del inframundo, esperando el momento de atacar. Su enemigo eterno, su contraparte, su sombra. Ra sabía que mientras él existiera, esta criatura acecharía cada noche. Y aunque nadie del mundo humano podía verlo, cada atardecer marcaba el inicio de una guerra silenciosa que definiría el destino del universo. Dicen los antiguos sacerdotes que cuando el mundo aún era joven, el cielo no conocía amaneceres y la oscuridad parecía eterna. Pero Ra, el dios luminoso, ascendió desde el horizonte oriental para inaugurar el primer día. Cada amanecer no era simplemente la salida del sol, era el renacimiento de Ra, la prueba viviente de que la creación seguía en equilibrio. Los egipcios creían que al inicio de cada jornada, Ra emergía transformado, rejuvenecido, cargado de energía divina para impulsar la vida sobre la tierra. Su luz no era solo calor o claridad, era orden, justicia, ritmo, tiempo, una fuerza que mantenía a raya el caos que siempre intentaba infiltrarse en el mundo. Para ellos, cada amanecer era un triunfo espiritual, un recordatorio de que Ra seguía luchando por la humanidad. Al ver aparecer el primer rayo dorado, los fieles inclinaban la cabeza, agradeciendo otro día más bajo la protección del dios solar. Ra no era observador, era participante activo del destino humano, y con cada nuevo día, su viaje comenzaba otra vez. A medida que Ra ascendía y alcanzaba el punto más alto del cielo, su poder estaba en su máximo esplendor. Para los egipcios, el mediodía no era solo una posición solar, era el momento en el que Ra se convertía en un dios invencible, radiante, imposible de mirar directamente. Se decía que navegaba el cielo en la barca solar diurna, llamada Manjet, rodeado de otras deidades protectoras que lo acompañaban en su travesía. Durante estas horas, Ra alimentaba a las plantas, fortalecía las cosechas, marcaba las sombras y regía el ritmo de la vida. Los sacerdotes observaban el movimiento del sol como una señal de equilibrio universal. Si Ra brillaba fuerte, significaba prosperidad. Si se oscurecía, era una advertencia. Pero incluso en su momento más glorioso, Ra sabía que su poder no podía mantenerse eternamente. El día avanzaba, y el viaje no estaba exento de peligros. Aunque invisible para los mortales, en ese mismo instante, fuerzas oscuras preparaban su ataque para cuando el dios comenzara a descender. La luz siempre debe enfrentarse a las sombras, y Ra lo sabía mejor que nadie. Cuando el sol comenzaba a bajar, los egipcios sentían que la energía del día cambiaba. El descenso de Ra simbolizaba la transición hacia el mundo del misterio. La luz seguía bañando la tierra, pero ya no era la fuerza invencible del mediodía. Era una luz más suave, más vulnerable. Los mitos cuentan que, durante esta fase, Ra era consciente de que pronto tendría que enfrentarse a sus enemigos,
especialmente a Apophis, la serpiente del caos que intentaba destruir el orden universal. Los sacerdotes representaban este momento como un paso del equilibrio hacia la incertidumbre. El cielo naranja no era solo una puesta de sol, era la advertencia de que el viaje nocturno estaba por comenzar. Sin embargo, lejos de ser un dios temeroso, Ra se mostraba majestuoso incluso al declinar. Sabía que su misión era eterna, dar vida durante el día y proteger el mundo durante la noche. El ocaso era un recordatorio de que todo poder debe enfrentarse a pruebas para renovarse. Y Ra, padre de la creación, se preparaba para adentrarse en el territorio más oscuro e impredecible del cosmos. Al desaparecer detrás del horizonte, Ra no descansaba. Iniciaba su viaje más peligroso. Los egipcios creían que el dios ingresaba al Duat, el inframundo, donde debía enfrentarse a criaturas, pruebas y espíritus que habitaban en el reino de la noche. Allí, Ra adoptaba una forma diferente, la del dios anciano, sabio y luminoso en medio de la oscuridad absoluta. En su barca nocturna, llamada Mesektet, Ra navegaba por ríos sombríos y paisajes imposibles, acompañado por otras deidades que lo ayudaban a superar los obstáculos. Cada hora de la noche representaba un portal, una región llena de desafíos que ponían a prueba su esencia divina. Este viaje era fundamental para los egipcios. Si Ra no lograba avanzar, el mundo amanecería sumido en la oscuridad eterna. Por eso, los sacerdotes recitaban textos sagrados durante la noche, pidiendo fuerzas para el dios solar. Para ellos, la oscuridad no era solo ausencia de luz, era un enemigo activo que debía ser confrontado. El inframundo era un laberinto de sombras, pero también un camino hacia la renovación. Ra lo atravesaba día tras día, siempre con un único propósito: volver a nacer. En lo más profundo del Duat, cuando la noche alcanzaba su máxima oscuridad, Ra se encontraba con su enemigo eterno, Apophis, la gigantesca serpiente del caos. Para los egipcios, este momento era la batalla decisiva que determinaba si el sol volvería a nacer. Apophis, inmenso y retorcido, intentaba devorar la barca de Ra o detener su avance, trayendo destrucción al mundo de los vivos. Los textos sagrados narran que la lucha era intensa, casi interminable. Las deidades guerreras acompañaban a Ra, atacando a la serpiente con lanzas de luz. Cada noche, la criatura del caos surgía con más fuerza, alimentada por la oscuridad del universo. Pero Ra, incluso debilitado por el largo viaje, siempre encontraba el poder para derrotarla. Al vencer a Apophis, el dios solar recuperaba su juventud, su fuerza y su esencia divina. Era un renacimiento simbólico, una purificación que preparaba el camino hacia el amanecer. Cuando finalmente lograba vencer, la barca emergía del inframundo, y Ra surgía nuevamente en el horizonte, iniciando otro ciclo eterno. Para los egipcios, esta victoria diaria era la prueba de que el orden, aunque siempre amenazado, nunca sería derrotado. Cuando Ra tomó el trono del universo, su dominio no fue simbólico ni pasajero, fue absoluto. Los antiguos creían que en los primeros días del mundo, Ra gobernaba no solo a los dioses, sino también a los mortales, caminando entre ellos en forma humana, portando la corona doble del Alto y Bajo Egipto, iluminando con sus pasos la tierra recién nacida. Se decía que su voz podía dar órdenes que se convertían en leyes naturales, y que un simple gesto suyo podía cambiar el curso de los ríos, la dirección del viento o la fertilidad de los campos. Bajo su reinado se estableció el concepto de Ma'at, el orden cósmico que regulaba la vida, la justicia y el equilibrio del universo.
Pero gobernar un mundo lleno de nuevas criaturas no era fácil. Los humanos, recién creados de sus lágrimas, carecían aún de disciplina y sabiduría, y los dioses jóvenes, nacidos de su propia energía, luchaban por encontrar su lugar en la jerarquía divina. Ra debía ser más que un líder, debía ser un padre, un maestro, un guardián, y cuando fuese necesario, un juez implacable. Cada amanecer marcaba el inicio de un nuevo desafío, porque mantener la luz no era suficiente. Había que impedir que el caos reclamara lo que antes era suyo. Con el tiempo, los humanos empezaron a olvidar su origen sagrado. Se volvieron ambiciosos, ruidosos, desobedientes. Los mitos cuentan que comenzaron a conspirar contra Ra, creyendo que podían desafiar a su propio creador. Ra observó esta rebeldía con tristeza, pero también con un creciente enojo. La humanidad, creada con su bondad, estaba caminando hacia su propia destrucción. Fue entonces cuando Ra decidió convocar a los dioses para determinar el destino de los hombres. La reunión marcó un punto de quiebre en la historia sagrada. Shu, Tefnut, Geb y Nut debatieron sobre el castigo adecuado, pero Ra no buscaba opiniones, buscaba acción. Fue entonces cuando reveló a los dioses una forma que jamás debieron ver, su aspecto más feroz, conocido como el Sol del Fuego. Un rostro tan ardiente que hacía temblar el aire, un aura que deformaba la tierra misma. Con esta forma, Ra hizo temblar a los rebeldes, quienes cayeron de rodillas incapaces de soportar su presencia. La humanidad aprendió ese día que la luz que da vida también puede marcar el final de un mundo. La historia cuenta que, para castigar a la humanidad, Ra no quiso ensuciar sus propias manos divinas. En lugar de ello, extrajo un fragmento de su propio fuego, una chispa de su poder más terrible, y le dio forma. De esa chispa nació Sekhmet, la diosa leona, el espíritu de la venganza solar. Su rugido podía derribar montañas, y su hambre de justicia no conocía límites. Ra la envió a la tierra para eliminar a los rebeldes, y la tierra tembló bajo sus pasos. Sekhmet arrasó ciudades enteras, desató tormentas de arena y convirtió ríos en remolinos de sangre. Su furia era tan grande que incluso los dioses comenzaron a temer que la destrucción se volviera incontrolable. Ra observó con horror que su creación había ido demasiado lejos. La leona no distinguía ya entre culpables e inocentes, y la humanidad entera estaba al borde de la extinción. Entonces comprendió que incluso un dios debía medir su fuerza, porque ninguna luz puede controlar totalmente a la sombra que genera. La única forma de detenerla sería recurrir al ingenio, no a la violencia. Para detener a Sekhmet, Ra diseñó un plan tan extraño como ingenioso. Ordenó crear una enorme cantidad de cerveza y teñirla con óxido de hierro, hasta que pareciera sangre. Esta mezcla fue derramada sobre los campos, donde Sekhmet seguía cazando a los humanos. La diosa, confundida por el líquido rojo, creyó que era la sangre de sus víctimas y comenzó a beber. Bebió tanto que pronto quedó embriagada, cayendo en un profundo sueño que apagó su furia. Este acto, aunque simple, reveló un aspecto fundamental del carácter de Ra, su capacidad no solo para destruir, sino también para remediar, para reconocer errores y corregirlos. Cuando Sekhmet despertó, su ira había desaparecido. En su lugar, surgió un nuevo espíritu más pacífico, conocido como Hathor, la diosa del amor y la alegría. Así, incluso de la violencia más extrema, Ra fue capaz de traer una forma de armonía. La humanidad sobrevivió, y aunque nunca olvidó el castigo, tampoco dejó de venerar al dios que decidió darles otra oportunidad. Sin embargo,
Esta crisis dejó huellas profundas. Ra comenzó a sentirse cansado. Los mitos afirman que el dios, al ver cómo la humanidad lo desafiaba y cómo su propia creación casi se escapaba de su control, empezó a experimentar algo impensable: el envejecimiento. Su piel se arrugó, sus huesos pesaron y su voz se volvió más grave. Aunque seguía siendo el rey absoluto, el tiempo había tocado incluso al dios del sol. Los otros dioses, al verlo debilitado, comenzaron a preguntarse si había llegado el momento de que otro tomara el mando. Surgieron murmullos sobre quién debía heredar su poder. ¿Sería Shu, el dios del aire? ¿O tal vez Geb, el dios de la tierra? ¿O alguno de los jóvenes dioses nacidos en el nuevo mundo? Ra sabía que debía reflexionar sobre el futuro, porque incluso el sol necesita un sucesor que mantenga viva la luz del universo. Pero lo que nadie sabía es que Ra ya tenía un plan que cambiaría para siempre la historia divina y que decidiría quién se sentaría en el trono que él había ocupado desde el origen de todo. Cuando Ra comenzó a envejecer, los dioses comprendieron que el equilibrio del mundo estaba a punto de cambiar. El universo no podía existir sin una fuente de luz que guiara el ciclo del día y la noche. Así que se convocó un gran consejo en Heliópolis, la ciudad sagrada donde nacieron los primeros dioses. Allí, Ra se presentó en su forma más antigua, apoyado en su cetro, su piel marcada por el paso del tiempo. Los dioses lo miraban con mezcla de respeto y preocupación, conscientes de que aquel ser, que alguna vez fue la fuerza más poderosa del cosmos, ahora enfrentaba la inevitable transición que todos habían temido. Ra habló con calma, aunque su voz aún contenía el eco del trueno solar. Declaró que había llegado el momento de retirarse del mundo físico y ascender a los cielos como una esencia pura, liberada del desgaste del tiempo. Sin embargo, antes de marcharse, debía designar a su sucesor, alguien digno de portar la luz y mantener el equilibrio universal. Los dioses guardaron silencio, esperando escuchar un nombre, un elegido. Pero Ra no mencionó a ninguno de los presentes. Solo dijo que el nuevo gobernante sería un dios joven, fuerte y lleno de potencial. Las miradas se cruzaron. La incertidumbre creció. El trono del universo estaba a punto de cambiar para siempre. Tras el anuncio, Ra inició su retirada del mundo. Subió a su barca celestial por última vez, mientras los dioses lo acompañaban en silencio. El cielo se iluminó con un brillo inusual, como si el sol quisiera despedirse de su forma terrenal. Cuando Ra comenzó a elevarse, su cuerpo viejo empezó a disolverse en un resplandor dorado. Sus arrugas se desvanecieron, sus huesos se volvieron ligeros como el aire. Su esencia se transformó en luz pura, liberada de todo peso físico. Fue un momento sagrado, tan profundo que incluso los humanos, sin comprender el motivo, sintieron una presencia extraña recorrer la tierra. Ra ascendió y se fusionó con el disco solar, convirtiéndose en Atum-Ra, la manifestación final del Dios creador. Desde ese instante, dejó de caminar entre los hombres y los dioses. Su lugar ya no estaba en el trono, sino en el cielo, impulsando el ciclo eterno del amanecer y el ocaso. Su viaje marcó un antes y un después en la historia divina. El reinado físico de Ra había terminado, pero su influencia nunca desaparecería. Aunque Ra no dijo un nombre durante el consejo, el destino ya estaba escrito. El nuevo gobernante del mundo sería Horus, el dios halcón, símbolo del cielo, la realeza y la protección. Horus había demostrado valor desde joven, enfrentándose a su tío Seth para vengar la muerte de su padre Osiris. Había derramado sangre, defendido la justicia
y demostrado que el equilibrio era más importante que la fuerza bruta. Ra vio en él no solo a un guerrero, sino a un líder capaz de mantener el universo en armonía. La coronación de Horus fue una ceremonia grandiosa. Geb, dios de la tierra, colocó a Horus sobre el trono. Shu, dios del aire, lo bendijo con su aliento. Y Nut, diosa del cielo, extendió su manto azul para recibirlo como nuevo soberano del firmamento. En ese instante, el poder de Ra descendió desde el cielo y envolvió a Horus en una luz deslumbrante. Así, el halcón se convirtió en el señor del mundo, el heredero legítimo del sol. Desde entonces, los faraones serían considerados hijos de Ra, y cada uno gobernaría en nombre del Dios supremo que creó la vida. Aunque Ra ascendió al cielo, su labor no terminó. Cada noche, el dios iniciaba un viaje secreto a través del Duat, el inframundo. Allí volvía a su forma antigua, no como Atum ni como el sol diurno, sino como Jepri, la versión nocturna del dios creador. En esa barca oscura, Ra navegaba por ríos de sombra, enfrentándose a serpientes gigantes, demonios hambrientos y espíritus que deseaban devorar la luz. La batalla más peligrosa ocurría siempre en la hora más profunda de la noche, cuando Ra debía enfrentarse una vez más a Apophis, el monstruo serpiente creado del caos. Cada victoria de Ra contra Apophis no solo aseguraba el amanecer, sino la continuidad misma del universo. Si alguna noche Ra perdía la batalla, el sol no volvería a salir, y la oscuridad eterna consumiría el mundo. Por eso, los sacerdotes egipcios recitaban hechizos todas las noches para fortalecer al dios en su travesía. Este ritual era vital, porque incluso un dios necesita aliados cuando se enfrenta a la oscuridad pura. Todos conocen a Ra como el dios del sol, creador del orden y guardián del cosmos. Pero existe una curiosidad antigua que muy pocos mencionan. Un misterio que los sacerdotes de Heliópolis susurraban en templos ocultos. Decían que Ra ocultaba un secreto tan poderoso que si alguna vez se revelaba, ningún dios podría desafiarlo. Ese secreto era su nombre verdadero, no el que los humanos conocían, no el que los dioses pronunciaban, sino un nombre primordial, creado antes del tiempo, capaz de otorgar dominio absoluto sobre la creación. Según la leyenda, incluso Isis, diosa de la magia, intentó descubrirlo para obtener un poder superior. Algunos textos cuentan que lo logró, pero otros dicen que nunca lo obtuvo por completo. Esta duda ha perdurado durante milenios. ¿Qué sucedería si el nombre verdadero de Ra fuera revelado? ¿Podría un dios o un mortal controlar el sol mismo? Y aquí llega la gran curiosidad. Los antiguos egipcios creían que si alguien pronunciaba el verdadero nombre de Ra, podría reconstruir o destruir el universo entero. Ese nombre jamás fue escrito, jamás fue dicho, y lo más inquietante es que, para muchos sacerdotes, ese misterio sigue oculto, esperando a que algún día alguien lo reclame. ¿Cuál es el nombre verdadero de Ra? Ningún ser lo conoce. Y según la mitología, el universo depende de que jamás se revele.